Hola, ¿qué tal maestra? Muy buenas tardes. Me presento nuevamente, soy Erasto Sebastián Corrofuentes del grupo 6IB1 y bueno, bienvenida al video número 7 de la práctica, número 3. Y bueno, en este video le voy a explicar lo que vendría siendo el diagrama del circuito número 2. Así que vamos allá. Primero que nada, ¿qué es el diagrama del circuito número 2? Bueno, pues este diagrama es la simplificación del primer diagrama o del diagrama del circuito 1. O sea, este es mi diagrama original y este de aquí es su simplificación, ya saben. ¿Y cómo podemos saber esto? Pues esto yo lo pude determinar ya que al momento de obtener mi primer función, que es esta que podemos ver aquí, al momento de obtener yo esta función, la simplifiqué. Y al momento de simplificarla, me di cuenta que el resultado o la función simplificada era lo mismo que la función que yo podía obtener del diagrama de circuito 2. O sea, esta función que yo saqué de este diagrama es la misma que la función que me daría si yo simplifico esta de aquí. Y recordemos que esta de aquí, esta función de aquí, la obtuve gracias a este diagrama de acá. ¿Va? Bueno. Entonces, como este diagrama es la simplificación del primero, ¿qué pasa? Pues que nos debe de dar los mismos valores de z, de salida, ¿no? Así que bueno, aquí abajo tenemos mi tabla de verdad. Tengo las variables a, b, c y d. Tengo en las siguientes dos columnas escribí lo que vendrá siendo pues vaya, las operaciones que se realizan. A' por B por C', A' por B por C', B' por C' por D, B' por C' por D. Y posteriormente se les asignaron valores a esas variables. Por ejemplo, A', y aquí están todos sus valores. B, normal, y aquí están todos sus valores. Y C', y están todos sus valores. Después que hice, bueno, pues en la siguiente columna escribí lo que me faltaba, es decir, B' por C' por D, B' por C' por D. Desasignamos valores y luego procedí a hacer mis respectivas multiplicaciones. ¿Cómo es esto? 1 por 0, pues 0. De acuerdo al álgebra de Boole, claro. 1 por 0, pues 0. 0 por 1, pues 0. Y después, aquí recordemos que hay un simbolito de más. Aquí, como aquí, este signo de más. Sería 0 más 1 por 1, pues 1. Y 1 por 0, pues 0. Y 0 más 0, 0. Y aquí está, 0. Siguiente. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Más 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Y entonces tenemos que sería 0 más 1. Y 0 más 1, de acuerdo con Boole, es igual a 1. Y así con el resto de las filas. Pero, ¿hay alguna forma de comprobar que estas salidas sean correctas? Pues sí, la verdad es que sí la hay. Y eso es simulando el diagrama del circuito número 2. Para eso me voy a auxiliar en Proteus. Aquí lo tengo. Esta tabla, la voy a cerrar ahorita. Bueno, voy a minimizar esta ventana. Así que si gusta le puede tomar captura o fotografía o como usted prefiera. Y lo voy a cerrar. ¿Listo? Va. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya tenemos el diagrama. Que es ya en Proteus con sus respectivas compuertas lógicas, sus LEDs y todo. Ahora, ¿qué me estaba diciendo esta tabla de Bow? Esta tabla, la tabla de verdad, ¿qué me decía? Entonces, comenzando a simular, vamos a obtener que... ¿Qué nos dice la tablita de verdad? Bueno, nos dice que cuando A, B, C y D valgan 0, Z deberá de valer 0.
Aquí puede ver. Entonces, como todos valen 0, pues z también va a valer 0. Siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Cuando A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 1, o sea que D es la única que vale 1, Z va a valer 1, como aquí podemos ver. Hasta aquí vamos bien. Siguiente. Cuando todas valen 0, cuando todas las entradas valen 0, tienen señales de entrada 0, C, excepto C, que esta va a tener valor de entrada 1, Z va a tener un valor de 0. Vamos a ver si es cierto. D0, C1, B0, A0 y Z0. Muy bien. Hasta aquí vamos súper bien. Siguiente. Cuando A y B valen 0, pero C y D valen 1, ¿qué debería de pasar en Z? Que debe de seguir valiendo 0 o mantener su valor de salida 0. C y D valen 1, B y A valen 0, Z vale 0. Siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Pues que cuando A valga 0, B1, C0 y D0, Z deberá de valer 1. O sea que cuando B sea la única que valga 1, que tenga una señal de entrada 1, Z deberá de valer 1. Vamos a ver. A0, A0, B1, C0, D0 y Z1. Muy bien, vamos muy bien hasta ahorita. Siguiente. A0, B1, C0, D1. Estos valores, ¿qué deben de hacer? Que mi Z se mantenga en 1. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces, hacemos A0, B1, C0, D1. A0, B0, C0, D1 y Z queda en 1. Muy bien. Ahora, cuando A vale 0, D y D valen 0, pero B y C valen 1, tenemos que Z deberá de valer, ¿cuánto? Exacto, 0. B y C valen 1 y Z vale 0. Siguiente. Siguiente. Nos dice que todos van a tener señales de entrada 1, excepto A, que va a permanecer en 0. Es decir, A0, B1, C1, D1. Ok, aquí podemos ver. Y Z se queda en 0. Siguiente. Siguiente. A ahora va a ser la que va a tener valor 1. Pero B, C y D van a tener valores 0. ¿Y esto qué va a ocasionar? Según la tabla de verdad que hicimos o que sacamos en base al diagrama del circuito 2, pues nos va a decir que cuando A sea la única que tenga señal de entrada 1, Z va a valer 0. A es la única que tiene señal de entrada 1 y Z vale 0. Siguiente. Cuando A vale 1 y D vale 1, cuando A vale 1 y D vale 1, Z deberá de valer 1. Y podemos ver que eso es correcto. Z se prendió. Cuando A vale 1, D vale 1, B vale 0 y C vale 0, Z deberá de adquirir un valor de salida de 1. Y ya las siguientes combinaciones, pues deberán de arrojar puros valores de puras señales de salida de 0. O sea, ceros aquí. Va a permanecer apagado. Vamos a ver si es cierto. Cuando A vale 1 y C vale 1, pero B y D valen 0, Z debe quedar en 0. Y sí, se apagó. Siguiente. Cuando A, C y D tengan señales de entrada 1, pero B tenga señal de entrada 0, Z deberá permanecer en 0. Y es correcto. Z se quedó en 0. Siguiente. Cuando A vale 1
B vale 1, pero C y D valen 0, Z se debe de quedar en 0. Ahora, cuando A tiene señal de entrada 1, B señal de entrada 1, C señal de entrada 0 y D señal de entrada 1, Z debe de permanecer en 0. Siguiente. Cuando A, B y C tienen señales de entrada 1, pero D tiene señal de entrada 0, Z debe permanecer en 0. Y por último, cuando todas las señales de entrada, cuando todas las entradas tengan señales 1 o reciban señales 1, A, B, C y D 1, Z deberá permanecer en 0, lo cual podemos ver que es correcto, demostrando así que los resultados de la tabla de verdad son correctos y van acorde a lo que me arroja mi diagrama del circuito número 2. Ahora, ok, sí, ya. Nos quedó el diagrama en el Proteus, pero esto también funciona en la protoboard. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos de vuelta la tablita de verdad que habíamos escondido por falta de espacio. Y ahora, aquí tenemos la protoboard o el simulador de protoboard. ¿Qué nos dice el simulador? Bueno, como esta protoboard está hecha basada en la tabla de verdad y en este diagrama de aquí, nos debe de arrojar los mismos valores. Es decir, ya comprobamos que las salidas de este diagrama corresponden con los de la tabla de verdad, o que los valores de Z de la tabla de verdad corresponden con los del diagrama. Pero ahora hay que ver que los valores que me arroje la protoboard correspondan con la tabla de verdad y con lo que me dio en este diagrama de aquí, ¿correcto? Pues bien, ahora vamos a ver. Comenzamos a simular y veamos. ¿Qué nos dice la tabla de verdad? Cuando A, B, C y D valgan 0, Z deberá de valer 0. Vamos a ver. A, B, C y D tienen señales de entrada 0. Pues Z tiene señal de entrada 0. Hasta ahí bien. Siguiente. Cuando A, B y C tengan señales de entrada 0, A, B, C, señal de entrada 0, pero D tenga una señal de entrada 1, Z deberá de valer 1. Hacemos que D tenga una señal de entrada 1 y Z tiene una señal de entrada 1 también. Siguiente. Cuando A, B y D tengan señales de entrada 0, pero C tenga una señal de entrada 1, Z deberá pasarse a ser 0. Y sí, pasó a ser 0. Siguiente. Cuando A y B tengan señales de entrada 0, pero C y D tengan señales de entrada 1, Z deberá permanecer en 0. Siguiente. Cuando A tenga señal de entrada 1, cuando A tenga una señal de entrada 0, cuando B tenga una señal de entrada 1, A0, B1, y C y D queden en 0, Z deberá de valer 1, lo cual podemos apreciar en la protoboard. B está recibiendo una señal de entrada 1 y Z está emitiendo o dando una señal de salida 1 también. Siguiente. Cuando A tenga una señal de entrada 0, B tenga una señal de entrada 1, C tenga una señal de entrada 0 y D tenga una señal de entrada 1, ¿qué debería de pasar? Exacto, que Z tenga una señal de salida de 1, se mantenga. Vamos a ver si es cierto. Y sí, B tiene señal de entrada 1 y D tiene señal de entrada 1 y Z arroja un señal de salida 1 también. Siguiente. A y D tienen señales de entrada 0, pero B y C tienen señales de entrada 1. ¿Qué debería de pasar? Que Z entregue una señal de salida de 0, lo cual podemos ver es correcto. Sí pasa. Ahora, cuando A tenga una
señal de entrada 0, pero el resto, A, B, C y D, tengan señales de entrada 1, Z deberá permanecer en 0. A tiene 0, B, C y D tienen 1 y Z está en ceros. Hasta ahí vamos bien todavía. Siguiente, cuando A tenga una señal de entrada 1, pero B, C y D tengan señales de entrada 0, Z deberá de valer 0. Entonces, cuando A es la única que tiene un valor de 1, Z deberá de valer 0, lo cual vemos es cierto. Siguiente, cuando A y D tengan señales de entrada 1, Z deberá de valer 1. O sea, A1, B0, C0, D1. Y Z debería de quedar 1. Es cierto. A recibe señal de entrada 1, D señal de entrada 1 y Z arroja una señal de salida de 1. Un 1. Ya el resto de las combinaciones van a ser, me van a tener que arrojar señales de salida 0. Vamos a comprobar si eso es cierto. Cuando A valga 1 y C valga 1, pero B y D valgan 0, Z deberá de pasar a 0. Cuando A, C y D tengan señales de entrada 1, pero B tenga una señal de entrada 0, Z deberá de permanecer en 0. Cuando A y B tengan señales de entrada 1, pero B y D tengan señales de entrada 0, Z deberá de permanecer en 0. Y podemos ver aquí que eso es correcto. Z permaneció en 0. Siguiente. Cuando A, B y D tengan señales de entrada 1, pero C tenga una señal de entrada 0, Z deberá de permanecer en 0, lo cual aquí podemos ver es correcto. A tiene señal de entrada 1, B señal de entrada 1, C señal de entrada 0 y D señal de entrada 1, entonces Z va a arrojar una señal de salida 0. Siguiente. Cuando A, B y C tengan señales de entrada 1, pero D tenga una señal de entrada 0, A, B y C, señales de entrada 1, D, señal de entrada 0, Z deberá de permanecer en 0. Y ya por último, cuando todo